Y así como hemos adorado al Señor, ahora nos disponemos a escuchar su palabra. Padre, qué hermoso es estar en la hermosura de tu santidad. Reconocerte como Señor y Rey, como Santo, 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 y que toda la tierra está llena de tu gloria. Señor, el pueblo adora, tu presencia se mueve, el corazón reposa en ti, tu poder se manifiesta y hay sanidad, hay descanso, hay liberación, hay aliento, hay esperanza, hay confianza y hay seguridad. Gracias, Señor, por este tiempo de estar delante de ti adorando en la hermosura de tu santidad, en espíritu y en verdad. Ahora que tu palabra, Señor, llegue al corazón y a la vida de todos nosotros, para ser hacedores de ella, honrando y bendiciendo tu nombre. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Hemos leído el texto bíblico del inicio del servicio, nuestra lectura comunitaria en 2 Timoteo 4, del 1 al 11, pero quiero nada más quedarme en los versículos 9 y 10. Y el sermón de este día es comienzo de campeones, final de perdedores. Ahorita vamos para allá. Dice la palabra: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Los seres humanos en ocasiones no nos damos cuenta de que la vida es una carrera en la que no se trata de cómo inicia, sino también de cómo termina. La vida es una carrera que es importante atenderla y a correrla con paciencia, de acuerdo a las reglas y, como decía Pablo, legítimamente. Y la Biblia nos recuerda que no basta con empezar bien, es terminar bien. Yo quiero hablar de 4 ejemplos muy claros, como es Judas, Adán, Eva, el rey Usías y Demas. Ellos comenzaron con privilegios, bendiciones y también con oportunidades únicas, pero terminaron derrotados porque dejaron entrar el orgullo, la desobediencia o el amor al mundo. Y recuerda esto: no importa cómo empiece, lo que va a definir tu vida es cómo terminas. La vida cristiana es una carrera. No gana el que arranca más rápido, sino el que termina fiel. Es una carrera maratónica. Y nosotros podemos ver que hay personas que empiezan con fuego en el corazón. Usted ha visto gente llegar a la iglesia y con fuego en el corazón empezar a transitar la senda de la vida cristiana, pero después, hermanos, es cierto que las ve atrapadas, apagadas en los vicios, alejados de Dios. Recuerde eso: no se trata de cómo empieza, sino cómo termina. El hermano que hizo el logo de la iglesia metodista es muy amado en una ciudad pequeña donde soy nativo. Hermano, y este logo de la iglesia metodista lo hizo siendo misionero en Michoacán. Estuve en el seminario Wesley, fue pastor metodista durante muchos años, hermano, y murió en una condición muy difícil, alejado de Dios. Entonces no se trata de cómo empieza, ni la huella que deja.
Se ha quedado un logo, hermanos, de la iglesia metodista, bonito, con la cruz, las flamas, un pececito, una barca, un pececito, un mar. Tú dices, ok, Dios siga bendiciendo a Sebastián Martínez, decimos nosotros. El Señor sabe dónde está y cómo está, nosotros no lo sabemos, pero deseamos lo mejor. No conocemos sus infiernos personales, no conocemos lo que pasó, pero sabemos cómo inició la vida cristiana, cómo caminó un tiempo y después cómo abandonó el camino. Muchos han empezado a lo mejor en este enero pasado una dieta con entusiasmo y dijeron, bien, este año sí me pongo a dieta, sí bajo 4 tallas y sí empiezo a hacer músculo y empiezo a ponerme más saludable y empiezo a dejar de ser bendición para convertirme en tentación. Hermano, pero a las 2 semanas los vemos abrazados de una pizza. Se acabaron los buenos deseos, las buenas intenciones. Hermanos, así también es la fe. Así también es el camino cristiano. El inicio parece ser muy fácil, pero la constancia es lo difícil. Por eso dice la Biblia que debemos ser constantes. Y cuando constantemente se nos dice, sé constante, valga la redundancia, hermano, es porque tenemos problemas en esa área. En Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19, se nos habla acerca de un personaje que nadie quiere. Es más, yo no conozco a nadie que tenga ese nombre. Nos habla de Judas. Los versículos 13 al 19 del capítulo 3 de Marcos nos dice que fue elegido como uno de los 12, que tenía autoridad, tenía privilegio, acceso directo al maestro, hombre de sus confianzas, hermano mío, que tenía el tesoro de la comunidad, pero su corazón nunca estuvo completamente rendido a Jesús, rendido a Dios. Y eso es una realidad. Judas Iscariote inició muy bien. Decían, ¿quién es Judas? Un hombre culto, el más culto de los discípulos. Un hombre preparado. Un hombre que tenía cierto prestigio por su preparación. Pero alguien que no supo conocer el lugar que tenía al lado del maestro. Bueno, aquellos que defienden el evangelio de Judas, Dios los bendiga. Hay otra iglesia aquí a la vuelta, donde puede usted defender el evangelio de Judas. Aquí nomás tenemos los 4 evangelios, ¿verdad? Y la buena noticia de que Jesús es el Señor y el Salvador. Pero Judas no se rindió. Y por unas monedas de plata terminó vendiendo al maestro. No me imagino yo a un jugador estrella que firma el contrato, hermanos míos, con el mejor equipo, pero decide en determinado momento vender el mejor partido. No sé si ustedes se acuerdan de una película de Sanders, donde él llega a la cárcel, a la prisión, acusado de vender sus partidos, de venderse. Y es una película bien interesante, bien divertida también. Hermano, al final hace actos de redención en ese lugar. Pero así sucede muchas veces nosotros. Tenemos un lugar maravilloso que Dios nos ha dado, pero después, hermano, podemos corromperlo. Vender, hermanos míos, el lugar de privilegio que alguien nos otorgó. A Judas le pasó. ¿Por qué? Porque el privilegio sin fidelidad es una tragedia. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos amados por Dios. Tenemos un lugar de privilegio. Dice la Biblia, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Buscadme y viviréis. Porque todo aquel que llama, hermanos míos, se le abre. Todo aquel que busca, halla. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y maravillosas. O dice otra versión, oculta,
que tú no conoces. Y en esa posición de privilegio, donde somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, después nos volvemos como Judas mendigando unas monedas, hermanos míos, poniendo nuestra integridad por algo inferior a lo que el Señor nos ha otorgado. ¿Qué vale el vender a tu Señor? ¿Qué es más precioso que el lugar de privilegio que tenemos? Pero si no hay fidelidad, hermano, y si no hay rendición total, no lo entenderemos. Entonces, Judas Iscariote empezó muy bien, pero no basta con estar cerca de Jesús, hay que amarlo más que a cualquier beneficio, más que cualquier cosa que podamos obtener. Hay gente que busca los privilegios de Dios, busca los regalos de Dios, las dádivas de Dios, las bondades de Dios, los milagros de Dios, las sanidades de Dios. Pero la fidelidad, muchas veces no la tiene. La constancia no existe. Y es importante que seamos constantes y seamos fieles. Tenemos que preguntarnos, ¿sigo a Cristo por lo que me da o por quién es Él? ¿Sigo a Cristo por sus dones o por lo maravilloso y poderoso que es nuestro Dios? ¿Amamos más los dones que al Señor que nos otorga? Y ese ha sido el camino para terminar mal de muchos. Judas no se mantuvo ahí, se perdió, le faltó fidelidad y se convirtió en tragedia. Querido hermano, sea constante. Vea todo lo que el Señor le ha otorgado, todas las bendiciones. Dese cuenta que es un heredero y coheredero juntamente con Cristo, que se pagó un alto precio por su salvación y por la mía, y que podemos, hermanos, juntos permanecer, caminar en la senda de la vida, dando testimonio de que Él es lo más maravilloso que existe, que a nadie tenemos en el cielo sino a Él, y fuera de Él nada deseamos en la tierra. Él es nuestra herencia, nuestra porción, nuestra salvación. Judas empezó muy bien, no terminó tampoco. El libro de Génesis, capítulo 2 y 3, nos habla acerca de una pareja. ¿Cómo se llaman? Adán y Eva. Ellos disfrutaban comunión con Dios, comunión directa. Estaban en el huerto del Edén. Hermano, charlaban cara a cara con Dios. Tenían absolutamente todo lo que necesitaban, un clima perfecto. Me imagino que Eva era la mujer más bella que existía y Adán, el ser masculino más bello que existía. Quiero imaginarlo, pero escucharon una voz equivocada y perdieron todo. Con que Dios te ha dicho, hermanos, y se los llevó directo al precipicio. ¿Qué más podía pedir Eva y Adán? Internet, no lo necesitaba. Teléfono, no lo necesitaba. Aire acondicionado, había un clima de invernadero, estaba perfecto. Con ríos, hermanos míos, que tenían oro, hermanos, piedras preciosas. ¿Qué necesitaba? Nada. Dios creó un lugar especial y perfecto para ellos. Tenían absolutamente todo, y lo más maravilloso es que hablaban cara a cara con Dios. Pero por escuchar la voz de Satanás, perdieron todo. ¿Cómo empezaron? De la mejor manera. Es, hermanos, como cuando estás con tu teléfono bien lindo. Seguramente no todos tenemos para comprar el de la manzanita, ¿verdad? Que es un poquito más caro. Entonces de repente tenemos unos Android por ahí un poquito más modestos, pero por andar de curiosos le damos un clic a un link, entra un virus y ¿qué pasa? Se acabó nuestro internet, se dañó nuestro celular, algunas veces nos roban la identidad y pasan infinidad de cosas.
¿Y saben por qué? Porque tomamos decisiones equivocadas. Una sola decisión puede cambiar tu destino. Una sola decisión. Y eso nos tiene que llevar a pensar que escuchar la voz de Dios, hermanos míos, es prioritario. Hay muchas cosas a tu alrededor. Así como el Wi-Fi, ¿verdad?, se encuentra aquí. Así como a través de las ondas hercianas, hermanos míos, corre el sonido. La voz de Dios, hermano, es la más fuerte que existe, la más poderosa. A la voz de Dios puede crearse el universo. El Big Bang, hermanos, solamente es una manera de explicar la obra creativa de Dios. Sin embargo, en ocasiones, nuestra antena está, hermanos míos, más afinada a escuchar otros tipos de voces que la voz poderosa de Dios. La voz de Dios es lo más importante. Nunca cambies la voz de Dios por la voz del enemigo. Nunca cambies la voz de Dios por la voz de tus amigos, por la voz de tus compañeros, por la voz del mundo, por la voz del placer, por la voz del pecado, por todo aquello que te quiera apartar de Dios. Nunca cambies lo eterno por lo temporal. Eso le pasó a Adán y Eva. Fueron criados para vivir eternamente. La muerte fue un intruso en el plan perfecto de Dios y entró, hermanos míos, un plan diferente, no podemos decir alternativo, pero sí un plan permisivo de Dios para cumplir otros propósitos. No cambies lo eterno por lo terrenal. Adán y Eva lo hicieron y entonces se introdujo al mundo la muerte. Y esta muerte, hermanos míos, hasta hoy llega a nosotros. El rey Usías, en el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, versículos 26 del 1 al 21, nos narra la historia de un rey que empezó a reinar a los ¿cuántos años? A los 16 años. Hubo otros que empezaron a los 7 y a los 8. El más joven empezó a reinar a los 7. Luego le siguió otro, Josías, a los 8. Joás a los 7. Josías a los 8. Y el rey Usías a los 16 años. Bien. Comenzó su reinado con éxito. Siendo un joven, empezó su reinado con éxito. Buscaba a Dios. Hacía las cosas que a Dios le agradaban. De hecho, es importante saber que jóvenes pueden escuchar la voz de Dios, pueden ser puestos en lugares de privilegio por Dios y pueden dar buenos resultados. Por eso dice la Biblia: ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estos jóvenes, como Usías, hicieron un buen trabajo, de tal forma que el mismo profeta, cuando murió el rey Usías, Isaías, hermano mío, empezó a llorar. Recuerden ese capítulo 6 de Isaías, muy famoso, el año en que murió el rey Usías. Y luego este profeta tuvo una visión poderosa de Dios, etc. Bien, hermanos, el rey Usías comenzó con éxito porque buscaba a Dios. Tenía un ministerio poderoso porque buscaba a Dios. Pero luego, hermanos, el orgullo le llevó a la ruina. Y dice la Biblia que Dios mira al altivo de lejos, pero su gracia es para con los humildes. Empezó muy bien, sin embargo, no terminó muy bien. Es como aquellos hermanos que de repente entran a trabajar por aquí, hermanos, a un puestecito y te saludan muy bien. ¿Cómo estás, hermano Lindo? ¿Cómo estás, hermano Rendón? Pero de repente, hermanos, tienen éxito en su trabajo y pasan de este lugar a este otro. Y luego ya después pasan, y ahí está el pastor Olivo y el hermano Rendón, pero no nos saludan, porque ahora ya tienen una posición de privilegio. Ese fue el problema del rey Usías. Le ganó el orgullo, le ganó la vanidad. Empezó bien, pero el orgullo y la vanidad le llevaron a fracasar.
El orgullo puede convertir a un campeón en un perdedor o en un fracasado. Entonces, jamás permita que tu corazón se llene de orgullo. Fue el primer pecado que hubo en el universo. Satanás se crió, hermano mío, como Lucifer, como luz de, como luz bella, como usted quiera decirle. Sin embargo, en lugar de cumplir su propósito, se llenó de orgullo y de vanidad y dijo: voy a hacer mi trono más alto que Dios, allá al norte, porque se encontró en el maldad. El orgullo no le permitió cumplir su asignación. El orgullo no le permitió cumplir su propósito. Fue creado para ser un campeón y terminó como un fracasado. Y hasta la fecha, hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice la Biblia: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermano, el diablo es el ser que tiene más fracasos en toda la historia, porque Dios es un Dios que nos da el poder para vencerle. Entonces tenemos que reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Tus capacidades, tus dones, tus talentos, porque tienes una asignación en la vida. Por eso la Biblia dice que el que más se le da, más que, más se le demandará. Si a ti te dio solamente un talento, hermano, te va a demandar lo de un talento, pero si te dio lo de 10 talentos, te va a demandar lo de 10 talentos. Esto no se trata de que pues el que tiene un talento aporta tanto y el que tiene 10 talentos, ¿por qué tiene que aportar más? También puede aportar lo del uno. Yo le exijo más al que más le doy. Entonces, puede ser exitoso, puede ser exitosa, pero recuerda que tu éxito proviene de Dios, que Él es el que te da el poder para hacer la riqueza. Él es el que te da gracia delante de los hombres y ese es el que te permite ascender y crecer y que nunca tu corazón se llene de orgullo y digas como Nabucodonosor: este gran éxito que yo tuve, que yo construí. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Se convirtió en qué? ¿En qué se convirtió? Una vez. Hermano, por el orgullo. El orgullo te convierte en bestia. A Satanás, hermano, le convirtió en un ser despreciable, en un ser, hermanos míos, que no queremos ser nombrado. Tengo un amigo, hermano en Cristo, que cuando dice: no, hombre, y el diablo, el Señor lo reprenda. Y cada vez que se menciona el diablo, dice: el Señor lo reprenda. Hermano, es terror para las naciones. Por el orgullo. Así es que si tú tienes un orgullo, puedes tener las medidas 90, 60, 90. Si eres hombre, puedes tener medidas de maniquí, puedes parecerte a Ken, a la Barbie, pero déjame decirte que ante los ojos de Dios puedes ser horrenda o horrendo. Es lo que puede ser, porque el orgullo aflía. El orgullo hace apartar el rostro de Dios. Jesús nos dio un ejemplo: aprended de mí, que soy manso y humilde, y haréis descanso para vuestras almas. Yo por eso soy feo, hermanos, pero trato de ser humilde para que Dios me vea bien. Así es que recuerde que todo lo que tiene viene de Dios. La humildad es la llave para permanecer en victoria, porque la humildad te hace depender de Dios en todas las cosas de la vida. Empezó muy bien el rey Usías y no terminó tan bien. 2 Timoteo 4:10 y Filemón 24 nos habla de un hombre llamado Demas. Demas fue colaborador cercano de Pablo. Hermanos, ese era un honor enorme. ¿A quién no le hubiera gustado aventarse un café con el apóstol Pablo? Hablar, hermanos, de tratados teológicos. ¿Qué aprendió a los pies de Gamaliel? ¿Qué aprendió acerca, hermanos míos, de todas las culturas, filosofías y religiones de su tiempo? Qué sabio de poder pararse ahí
en un lugar donde se adoraban a todas las deidades y había un lugar ahí para el Dios no conocido. Y a partir de eso dan una cátedra de un mensaje evangelístico. ¡Qué tremendo! El privilegio de Demas. Sin embargo, amó más al mundo que a Cristo. Amó más al mundo que a su maestro Pablo. Y si no estimó como algo que apreciar al Salvador, mucho menos al apóstol Pablo, que solamente era un siervo. En este sentido, Demas tenía una misión. Y el apóstol Pablo dice: oye, me abandonó y se fue a una ciudad que no tenía absolutamente nada que ir a hacer. Él tenía una asignación y se fue. No fue fiel a lo que Dios le otorgó. Me imagino también a aquel profeta que se lo comió una ballena o un pez grande. ¿Cómo se llamaba? Jonás, el que no le hizo caso a la palabra de Dios. Y una ballena llamada Pum se lo comió. Le dijo: vete a Nínive. ¿Y él a dónde se va? A Tarsis. Pablo le dice a él: oye, tienes que estar aquí. Y dice: no, yo me voy a Turquía. Y eso es tremendo, porque es como ser un jugador de un equipo. No sé, aquí, imagínense que usted sea jugador de un equipo como Monterrey, Tigres, y usted no solamente lo esté viendo y esté pagando el boleto para ir a verlo al estadio, como lo hacemos muchos de los que estamos aquí, que usted esté en la cancha jugando esa gran final entre Tigres y Monterrey, y luego de repente usted diga: ¿sabes qué? Me voy a la casa. ¿Por qué? Voy a ver una película en Netflix. ¿En qué cabeza cae? ¿Quién no quería jugar esa final con toda la pasión y con toda la fuerza, aspirar al campeonato y pelear por él? ¿Quién no quisiera hacerlo? Cuando estás viendo la televisión y el juego, tú quisieras meterte a la cancha, o quisieras meterte a la televisión y que tu equipo ganara la final y levantar la copa y decir: somos campeones. Porque eso es lo que hacemos. Son 11 los que están ahí más el árbitro en la cancha, 11 de cada partido en la cancha, de cada equipo, hermano. Y nosotros lo celebramos como si nosotros hubiéramos estado ahí adentro, ¿verdad? Jugando, como nosotros hubiéramos metido el gol. Este hombre ni eso. Dijo: me voy a ver Netflix. En otras palabras, dejó una tarea importante, una asignación del reino de Dios, una misión para ganar una victoria que iba a ser trascendental para la vida de muchos seres humanos, pero decide irse a ver Netflix. El amor al mundo, hermano, es el boleto de salida del estadio. El amor al mundo es, hermano, el boleto de salida del partido de tu vida. El amor al mundo es el boleto de salida al reino de Dios. Porque el que ama al mundo y sus deleites no ama a Dios. El que ama al mundo, hermanos míos, se aparta de Cristo, se aparta del camino. Nunca dejes que las distracciones te roben tu propósito. Pregúntate: ¿qué cosas del mundo me están tentando a dejar mi fe? ¿Qué cosas del mundo me apartan de Dios? ¿Qué cosas del mundo me ponen en peligro de la senda que estoy transitando para desviarme? ¿Qué cosas en el mundo son un obstáculo que me pueden impedir llegar a cumplir el propósito de Dios para mi vida?
¿Qué cosas del mundo me pueden impedir terminar bien? Y déjeme decirle, el enemigo tiene un arma favorita para cada uno de ustedes. Y para mí también. Él sabe lo que cada uno de nosotros, hermanos míos, amamos. Él tiene una tentación designada para cada uno de nosotros. Y empieza, hermanos míos, a rodearnos con esa tentación. Empieza a rodearnos con esa tentación, con el propósito de desviarnos del camino del Señor y que lleguemos a perder de vista el reino de Dios. Así es que pregúntate, ¿qué cosas me están tentando a dejar mi fe? Quiero concluir con esto. ¿Cómo no terminar como perdedores? ¿Cómo no terminar como fracasados? ¿Cómo terminar como campeón? Primero, confía siempre en Dios. Él nunca falla. Es mejor que Guiñac. Aquí lo tienen como un Dios, algunos dicen por ahí, yo no sé, ¿verdad? Casi le prenden veladora. Hermano, mejor que Maradona, mejor que Cuauhtémoc Blanco, mejor que cualquier jugador de la Chivas, aunque yo le vaya a la Chivas. Él es mejor, Él nunca falla. Él siempre mete gol, Él siempre asegura la victoria. Y nosotros tenemos que creer en Él. Segundo, permanece en el camino. Aunque haya prueba, no te apartes. No te apartes. Sigue transitando porque la constancia es importante. No se trata de cómo inicia, sino cómo termina. Busca a Dios constantemente. Ora. Todo con oración, nada sin oración. Lee la Biblia, porque en ellas tenéis vida eterna y ellas son dirección para nuestra vida. Busca la comunidad, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y si dos caminaren juntos, cuando uno cayere, el otro le levantará, pero hay en el que camina solo. Cuarto, cuida tu corazón. No permitas que el orgullo, la desobediencia, el amor al mundo como Demas, que son enemigos silenciosos, te hagan daño. Los campeones, recuerde esto, no son los que nunca caen, sino los que nunca dejan de levantarse. Aquellos que luchan con constancia, aquellos que no son como Judas, aquellos que no son como Adán y Eva, escuchando la voz del enemigo, aquellos que no se llenan de orgullo como Usías, aquellos que no aman al mundo como lo hizo Demas, sino que aman a Dios con todo su corazón y que quieren ser fieles hasta el final. Dice la Biblia, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo dice? El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Repita conmigo. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hermano, sea constante, porque algunos tienen comienzo de campeones, final de perdedores y fracasados. Déjame decirte algo, has caminado bien por un tiempo. Estás en la casa del Señor, en el camino del Señor. Tus hijos están caminando en el Señor. No te desvíes. Sigue hasta el final, porque luego todavía vienen los hijos de tus hijos. Y después de eso, hermano mío, todavía llegará el momento en el cual llegues ante el Señor y Él te pida cuentas sobre lo que hiciste en tu vida, lo que hiciste con los hijos que te otorgó, la dirección, el rumbo y el destino que les marcaste. Y para eso es importante permanecer en constancia, en fidelidad y en amor a Dios. Vamos a estar de pie, oremos al Señor. Señor, qué maravilloso es reconocer que tu poder está presente para nosotros. Hemos visto 4 ejemplos de personas que inician con todas las ventajas del mundo,
de personas que inician de una manera excelente y tienen un futuro promisorio. Un futuro donde la bendición, la prosperidad, el éxito, la victoria están señalados. Pero qué triste es ver cómo toman decisiones y una decisión lo cambia todo. Una decisión destruye muchísimas cosas. Una decisión cambia de destino nuestra existencia. Una decisión nos aparta de lo más sublime y lo más glorioso. Ayúdanos, te lo rogamos, a permanecer fieles y constantes. Ayúdanos a caminar con paso diligente hacia el cumplimiento de lo que tú tienes para todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar en la cadencia de tu gracia y de tu Espíritu, no apartándonos ni a diestra ni a siniestra. Ayúdanos a caminar la senda de la vida convencidos de que somos bendecidos, prosperados, victoriosos, exitosos, y que no es por nuestras capacidades personales solamente. Es porque a ti te ha placido bendecirnos, dar talentos, capacidades, y nos has asignado, Señor, una función para que tu nombre sea glorificado, las personas que nos rodean sean bendecidas, y en todo, Señor, tu reino sea establecido. Ayúdanos a no cometer los errores que cometieron, Señor, estas personas, ni Judas, ni Adán y Eva, ni Demas, ni el rey Usía. Ayúdanos a entender que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestro gozo, la fuente de todo don perfecto. Y ayúdanos a mantenernos ahí en gratitud eterna, en humildad, en postración de alma y espíritu, reconociéndote como el Rey y Señor de nuestras vidas, caminando, Señor, en esas promesas eternas que nos has brindado, convencidos de que no hay mayor privilegio que ser llamado tu Hijo, que estar en tu presencia, que movernos respirando la atmósfera de tu reino y siendo de bendición para nuestra familia, para nuestros hijos, en nuestro entorno. Ayúdanos a caminar así, en la cadencia de tu gracia y de tu amor, reconociendo que no se trata, Señor, solamente de un impulso, un arranque o de un momento, sino, Señor, que la vida cristiana es una carrera de resistencia, donde necesitamos constancia, fidelidad, donde caemos, nos levantamos, sentimos que nuestras rodillas se paralizan y pedimos tu ayuda, que nuestras manos ya no pueden levantarse y clamamos a ti y tú mueves nuestras rodillas paralizadas y levantas nuestras manos caídas. Señor, queremos llegar como el apóstol Pablo, que decía en este texto de 2 Timoteo 4, yo ya estoy para ser sacrificado, pero no he negado la fe, me he conservado para Dios, he vivido una vida que agrada a mi Señor, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he ganado la carrera, y yo sé la bendición que me espera. Señor, permítenos terminar así. Y en este trecho que nos resta de vida, a algunos más que a otros, permítenos, Señor, vislumbrar ese momento en el que cruzaremos la meta y escucharemos tu voz diciendo: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos a caminar con constancia y con fidelidad, honrando y bendiciendo tu nombre. Guarda nuestra familia en tus manos. Ayúdanos a darles buen testimonio, no solamente a traernos de chiquitos, sino que también cuando son adolescentes y jóvenes, poder seguir siendo de inspiración,
de aliento, de ánimo, seguirlos impulsando a caminar en la fe. Y aún, Señor, cuando un día se casen y lleguen a ser padres y nos hagan abuelos, todavía seguir dándoles un abrazo y diciéndole: has elegido el mejor camino. No hay otro camino mejor que el conocer a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así sea tu bendición sobre este pueblo, sobre la iglesia Agua de Vida, y que salgamos, Señor, de este lugar en la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, guardando pensamiento, corazón y vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendice. A que aprovechemos para salir de nuestros lugares, para darnos un fuerte abrazo y saludarnos entre nosotros. Amén.